Una persona cocina en una olla de 30 centímetros de diámetro cuya tapa está bien ajustada y deja que el alimento se enfríe hasta la temperatura ambiente de 20 grados centígrados. La masa total del alimento y la olla es 8 kilogramos. Entonces la persona trata de abrir la olla tirando de la tapa hacia arriba. Suponiendo que no haya entrado aire a la olla durante el enfriamiento, determina si la tapa se abrirá o la olla subirá junto con la tapa. Muy bien, aquí vamos a suponer dos cosas. Uno, aquí dice que la persona cocina en una olla, ¿no es cierto? Y luego la deja enfriar a 20 grados centígrados. Primeramente, como no me dice a qué nivel, ¿sí? O sea, la ubicación en sí de la persona, yo voy a suponer que la presión local donde se ubica va a ser de una atmósfera, ¿ya? Es decir, al nivel del mar. Entonces, la presión atmosférica en sí, la presión donde va a trabajar la persona, es de una atmósfera, ¿ya? Una atmósfera. Pero nosotros con las tablas trabajamos con kilopascales y nosotros sabemos que esto es igual a 101,325 kilopascales. Muy bien, ya es una cantidad conocida. Ahora, supuestamente si la persona está cocinando, está preparando, ¿sí? En este caso, supuestamente acá está trabajando con agua, ¿no? Pues obviamente hacen sus alimentos con agua. Y el agua hierve acá a 100 grados centígrados. Entonces, una vez que llega a esa cantidad, acá, si la olla está bien tapada, entonces tenemos que también tener en cuenta que va a llegar a un estado de vapor saturado, ¿sí? En el punto de vapor saturado, y es ahí donde empieza a preparar, porque no va a aumentar más la temperatura. Entonces, acá dice que lo va a hacer enfriar, ¿ya? Entonces, acá va a haber una temperatura de saturación, ¿ya? Acá va a haber una temperatura de saturación de ¿cuánto? Ojo, saturación, ¿ya? Bueno, de 20 grados centígrados. Ahora, la pregunta viene, miren, analicemos otra vez, nuevamente. La persona está cocinando, a ver, dibujamos cuál es el sistema que estamos evaluando. Tenemos acá un recipiente, así que lo vamos a dibujar. Muy bien, entonces acá tenemos nosotros la tapa. Ok, tenemos ahí el recipiente que es nuestra olla. Tenemos el diámetro en sí de la tapa, que nos dice que es el valor de 30 centímetros. Ok, y la masa en sí de todo el sistema, tanto los alimentos como la olla, es de 8 kilogramos. Muy bien. Ahora, a lo que me refería. Yo aquí supongo que la presión local a la cual está preparando la persona sus alimentos es a una atmósfera a nivel del mar, que es esta cantidad, ¿sí? Sabemos que al momento de aplicarle calor, ¿sí? Agregarle calor al sistema, este va a llegar a su punto de ebullición, ¿verdad? Entonces, en este caso sabemos que va a ser a 100 grados centígrados. Entonces ya va a estar en un estado de vapor saturado aquí, ¿ya? Una vez que lleguemos al estado de vapor saturado, ¿sí? Bueno, ahora va a haber una combinación, pero va a llegar al punto de saturación, ¿ya? La presión de saturación. Entonces, en este caso, nosotros ahora, en el ejercicio nos dice que lo enfría a 20 grados centígrados. Entonces, si lo está enfriando a 20 grados centígrados, pero, ojo, no está entrando nada al sistema porque la olla también está bien ajustada, entonces, 20 grados centígrados, tendríamos que determinar a qué presión de saturación también llegaría ahí. Es decir, acá necesitamos saber a qué presión de saturación lo está enfriando. Repito, la persona acá está preparando sus alimentos, ¿sí? Llega a un estado de saturación, es decir, va a haber líquido saturado y a la vez también va a haber vapor saturado. En este caso, sabemos que los alimentos no se evaporan completamente. ¿Estamos de acuerdo? Pero va a haber una mezcla. ¿Por qué? Porque va a haber una mezcla ya que hay líquido saturado y vapor saturado. ¿Estamos de acuerdo? Está en la línea saturada. Si nosotros lo representáramos en la gráfica temperatura versus volumen específico, supuestamente la gráfica viene así, que esta es la región de líquido saturado, viene horizontal, que es la temperatura de saturación, y luego vuelve a aumentar así en forma vertical, y esta región sería que el vapor sobrecalentado, y en este punto sería el vapor
de saturación, ¿cierto? Volumen de saturación, si fuera con respecto al volumen específico. En este caso nosotros estamos en esta región de la línea horizontal porque la persona está preparando sus alimentos, ¿estamos de acuerdo con ello? ¿Sí? Entonces aquí está, ahí está, acá hay una mezcla entre líquido y vapor, ¿ya? Entonces en esta región nosotros sabemos que esto va a ser a 20 grados centígrados. Sin embargo, perdón, a 100 grados centígrados. Sin embargo, nosotros nos dice que en el ejercicio la persona lo enfría a 20 grados centígrados y no está mezclándose con el ambiente, con su alrededor, porque el sistema está bien aislado, la tapa está bien presionada acá. Por lo tanto, la temperatura acá está cambiando, ¿sí? Está cambiando. Ahora ya no es 100, sino va a ser 20 grados centígrados. La pregunta es, si todavía los alimentos permanecen ahí adentro, ¿sí? Y no ha habido intercambio con los alrededores, ¿ya? No había intercambio. Entonces ahora te pregunta, si esto lo has hecho enfriar a 100 grados, porque sigue habiendo una mezcla de líquido-vapor, ¿sí? ¿A qué presión de saturación le corresponde? Entonces tú vas a tus tablas, ¿sí? En la tabla 4, porque le corresponde a la relación, tú puedes buscar la relación de presiones conociendo las temperaturas, ya que está ordenada con respecto a temperaturas. Entonces a 20 grados centígrados en la tabla 4, nos damos cuenta que la presión en sí es de 2,3392 kilopascales. Muy bien, entonces ya tenemos aquí la presión que se está ejerciendo. Ok, ahora yo quiero hacer un poquito de razonamiento acá. Acá me están diciendo que, suponiendo que no haya entrado aire, dice, determina si la tapa se abrirá o la olla subirá junto con la tapa. Entonces hay que hacer acá un diagrama de fuerzas, ¿ya? ¿Cuáles son las fuerzas? Ojo, fuerzas, ¿ah? Teniendo en cuenta que si voy a aplicar acá el diagrama de fuerzas, tú sabes que presión es igual a fuerza sobre área. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo quiero fuerzas, entonces fuerza va a ser igual a que el área pasa a multiplicar. Sería presión por el área, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver lo siguiente. La persona primeramente va a jalar. Entonces esta fuerza F es fuerza externa, porque ahí es donde la persona va a empezar a jalar la tapa. Y la pregunta es si la tapa sale libremente o sale pegada con la olla. O sea, va a levantar olla y tapa todo el sistema, ¿ya? Luego, también tenemos lo siguiente. Ya que está expuesta a la presión atmosférica, entonces hay una presión que se opone. Ya a esto le voy a llamar presión. Esta es la fuerza de la presión atmosférica. Muy bien, está de color azul. Ahora, también dentro de la olla está lo que es el sistema, donde está una mezcla entre líquido y vapor, ¿verdad? Y la presión, en este caso, es hacia todos los alrededores, ¿verdad? Está empujando, pero a mí lo que me importa en sí, con cuánta fuerza empuja la tapa. Entonces acá va a haber otra fuerza con respecto a la presión que hay dentro de la olla, que en este caso es la presión de saturación, ¿ya? Entonces la fuerza en sí, y lo está empujando la tapa. Está a favor de la otra persona que está jalando, ¿ya? Ahora, en este caso voy a despreciar con respecto a la masa de la tapa. Ya, voy a despreciar porque voy a suponer que la masa en sí es insignificante. Tú sabes que la fuerza, si tuviera masa considerable, tú sabes que con respecto conociendo la masa tendríamos un peso de la tapa, ¿verdad? Que iría verticalmente hacia abajo, W. Y tú sabes que eso es masa por gravedad, ¿no? En este caso no me dan la masa, entonces yo voy a hacer la suposición de que es despreciable. Entonces, haciendo el diagrama de cuerpo libre, lo que va hacia arriba voy a suponer que es positivo y lo que va hacia abajo va a ser negativo. O, dado el caso, lo que va hacia arriba debe ser igual a lo que va hacia abajo, ¿sí? Voy a suponer que el sistema está en equilibrio. Entonces, me ayudas, por favor. ¿Cuáles son las fuerzas que van hacia arriba? Las fuerzas que van hacia arriba son la fuerza que ejerce la persona, ¿ok? La fuerza que ejerce la persona, más la fuerza que ejerce el vapor también, porque también empuja, ¿verdad?, a la tapa. Entonces tendríamos la fuerza de la presión de saturación. Muy bien. Esto debe ser igual, porque los dos van hacia arriba, debe ser igual a la fuerza que va en contra, que es la presión atmosférica, la fuerza que ejerce la presión atmosférica. Entonces debe ser igual a la fuerza que ejerce la presión atmosférica. Entonces acá tenemos ya la relación de fuerzas. Ahora, F es la fuerza con la que la persona va a aplicar. Ya es lo que yo voy a encontrar. Esto va a pasar a restar, entonces, básicamente. Entonces digo lo siguiente. La fuerza va a ser igual a ¿qué? A la fuerza que ejerce la atmósfera menos la fuerza que ejerce la presión de saturación. ¿Ya? Que ya lo conocemos. Ahora, ambas fuerzas, ¿sí? Si yo estoy aplicando la fuerza, ¿sí? Si la persona está aplicando la fuerza sobre la tapa, entonces yo necesito la fuerza que ejerce la atmósfera, la presión atmosférica sobre la tapa. Entonces me voy a esto.
Es la presión sobre el área de aplicación. En este caso la tapa es mi área de aplicación y me dan el diámetro. Entonces si me dan diámetro, quiere decir que esta es una área circunferencial, ¿sí? Entonces por fórmula, esto es igual a área por presión, ¿ya? La atmosférica, porque es la atmósfera que ejerce sobre la tapa. Ejerce sobre todo alrededor del sistema, pero a mí me interesa sobre la tapa, porque estoy aplicando una fuerza sobre la tapa también. Ahora, ¿cuál es el vapor saturado? La fuerza del vapor saturado, la presión en sí es sobre todo internamente, ¿no? Por el principio de Pascal. Pero a mí me interesa en sí qué tanta fuerza ejerce debido a la presión sobre la tapa. Entonces también sería la misma fórmula. La presión, que va a ser la presión de saturación, por el área de aplicación, que sería en este caso el área de la tapa. Entonces ambos están con respecto al área de la tapa. Es decir, lo escribo así, la fuerza va a ser igual a ¿qué? Presión sobre área. Presión atmosférica, porque es el área, ¿no? Por el área, que en este caso sería la tapa. Menos la fuerza de presión de saturación. Sería también la presión de saturación por el área. Eso es fuerza, ¿verdad? Ambos tienen la misma área de aplicación. Entonces digo lo siguiente, la fuerza en sí va a ser igual a ¿qué? Al área por, factorizo el área. ¿Qué me queda? La presión atmosférica menos la presión de saturación. Muy bien. Ahora, como aquí el área es de una región circular, entonces sabes que el área en función del diámetro es igual a ¿qué? Es igual a, en este caso es pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces es lo que voy a reemplazar. Como es el área es lo mismo, entonces el diámetro sí lo conozco. Recuerda que lo voy a traer en esta interna, así que esto tiene, el diámetro tiene que estar ahí en metros. Por lo tanto, reemplazando yo mis valores, digo que la fuerza en sí va a ser igual a ¿qué? Necesito el área. El área es pi, muy bien, pi, diámetro al cuadrado. El diámetro es 30 centímetros, pero en metros sería 0,3, muy bien, 0,3 metros. Sobre 4. Todo esto está multiplicando ¿a quién? Está multiplicando la presión atmosférica. En este caso para mí la presión atmosférica es 101,325 kilopascales menos la presión de saturación, que esto es igual a 2,3392 kilopascales. Muy bien. Esto ya es un cálculo que tú lo puedes hacer rápidamente en una calculadora. Así que tú estás encontrando que la fuerza en sí, ¿ya? La fuerza en sí es igual a ¿cuánto? Bueno, aplicas la calculadora y me está saliendo 6.997, ¿ya? Redondeando, obviamente. Las unidades, acá me está quedando kilopascal, una resta de kilopascales, ¿sí? Kilopascales por metro cuadrado. Ahí está. La fuerza en sí que se está aplicando es 6.997 kilopascales metros cuadrados. Tú sabes que si yo he escrito esta relación, tú sabes que un pascal, ya lo escribo acá, un pascal, ¿a qué equivale? A newton, a un newton sobre metro cuadrado, ¿sí? Ojo, perdón, si ya estoy colocando acá kilo, esto ya, no, acá me está dando 6.997 pascal metro cuadrado. Esto de acá, si yo escribo la unidad de pascal, es newton sobre metro cuadrado. Y mira, yo tengo pascal por metro cuadrado, es decir, esto está pasando a multiplicar. Pascal por metro cuadrado multiplicando me equivale a ¿qué? A un newton. Por lo tanto, esto ya es newton. Entonces, la fuerza en sí es igual a ¿cuánto? 6.997 newtons. Esta es la fuerza. Esta es la fuerza que la persona tiene que ejercer como mínimo para poder destapar. Recuerden que yo lo hice como si estuviera en equilibrio. Y esta es la fuerza mínima. Un poco más y lo llega a destapar. Pero ahora, veamos qué pasa con respecto a la masa. Vamos a hablar ahora del sistema de toda la olla. Entonces, en toda la olla ya no me interesa la presión, la fuerza atmosférica, ni la presión que ejerce dentro de la olla, ¿sí? La fuerza que ejerce dentro de la olla debido a la presión de saturación. Ahora voy a trabajar del sistema. Solamente las dos únicas fuerzas que se están ejerciendo acá. La olla en sí, como sistema, como un solo cuerpo, ya como un solo cuerpo, todo tiene una masa de 8 kilogramos. Lo voy a hacer acá con un color. Hay una fuerza en sí debido a la gravedad, ¿no es cierto? Sería el peso. Sería masa por gravedad. La masa lo conocemos, es 8 kilogramos. Y a la vez se le está aplicando una fuerza F. ¿Ya? Una fuerza F que ya lo conocemos. ¿Estamos de acuerdo? Solo habría esas dos fuerzas de aplicación, no hay más. ¿Sí? ¿Conoces la masa de la olla? Ok. ¿Conoces la fuerza que está aplicando la olla? También. ¿Hay alguna otra fuerza? No. Las otras fuerzas que hemos aplicado son internas del sistema, solamente trabajando la tapa de la olla. Ahora yo estoy trabajando con todo. ¿Por qué hago esto ahora por separado? Porque quiero saber
si esta fuerza va a despegarse, o sea, la tapa va a despegarse de la olla. ¿Qué quiere decir? Que con toda esta fuerza que estoy aplicando para que se destape la tapa, si la olla pesara más de lo que estoy aplicando, entonces se destapa la olla, ¿ya? Pero si fuera una olla, un peso insignificante, o es decir, muy pequeño, entonces va a quedar pegada la tapa y la fuerza, como es muy grande, va a irse la olla y su tapa con todo junto, ¿ya? Entonces, veamos, ¿cuál es esa fuerza en contra que va con respecto a mi fuerza aplicada al sistema? Tú sabes que acá el peso va a ser igual a masa por gravedad. La masa, sí lo conocemos, ¿es cuánto? 8 kilogramos. Entonces tenemos acá 8 kilogramos. Esto está siendo multiplicado por la gravedad, y la gravedad nosotros lo conocemos como 9,81 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Porque es aceleración. Muy bien. Entonces acá tú calculas y te está saliendo que el peso en sí es de 78,5 newtons. Ahora, razonemos, porque la pregunta no es un dato numérico, es una pregunta, ¿no? Determine si la tapa se enfriará o se enfriará o la olla subirá junto con la tapa. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Dice acá, determina si la tapa se abrirá o la olla subirá junto con la tapa. Entonces, teniendo en cuenta ello, miren, solamente la olla, ¿sí?, que tiene una masa, aplica solo esta fuerza, esto es lo que pesa. Pero yo en sí necesito esta fuerza para destapar la olla. Pero si es una fuerza muy grande la que necesito para destapar, al momento de jalar simplemente, pues esto que va en contra, que es por efecto de la gravedad que quiere caer, es muy pequeño comparado con esto. Por lo tanto, si yo jalo la tapa de la olla, como se requiere una fuerza muy grande para destaparla, por lo tanto, como el peso es muy pequeño, entonces al momento de jalar, la tapa y la olla van a irse juntos. Porque recuerda que para yo poder separar olla y tapa necesito esta fuerza. Pero solamente la olla tiene este peso, entonces es muy insignificante, se van a ir juntos. Es todo. Entonces, el ejercicio ya está resuelto, analízalo muy bien y verifica por favor los datos de tablas. Es todo, gracias.